Alfredo Figueroa, dos temas. Buenos días, Carmen. Buenos días. La reforma electoral o Cruz Azul y el Santos, 2-1. 2-1, estoy... El 2-1, estás que no cabes de alegría. Estoy muy contento, sí, por la parte del Cruz Azul. Ahora vamos a la reforma, pero... Que no cabes de alegría por el 2-1. El 2-1, estamos de superlíderes. Súper líderes. Superlíderes, que yo creo que es una frase de Ángel Fernández o algo así de la época. Ay, queridísimo Ángel Fernández. De la qué época gran personaje, histórica, ¿no? Sí, histórico, Ángel Fernández. Gran narrador. Gran narrador en la época de don Fernando Marcos. Bueno, también gran narrador. Estamos como en la época de Trelles. ¿De Nacho Trelles? De Nacho Trelles, cuando era director técnico. Gran director técnico. El mejor que ha habido en México. El mejor de todos. Sí. Don Nacho Trelles. Don Nacho Trelles. Estamos arriba para llanto de algunos que le van a las Chivas. Saludos a ellos. ¿Quién le va a las Chivas? Derrotadas, Aquí hay uno. Aquí hay uno, saludos. Aquí uno sí le va a las Chivas. Sí. Hay uno que le va a la América. Ah, a la América. No quiero decir quién. Bueno. No, preferiría no entrar en materia. Por eso hay la proporcionalidad que se requiere en el país. En esa cabina hay proporcionalidad, una pluralidad impresionante, ¿eh? Ya lo veo. Chivas, América, Cruz Azul. Bueno, vamos en el primer lugar. Sufran los que le van a la América y a otros equipos. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, pues a ver qué pasa con la reforma electoral. Efectivamente ya se tardó, bueno, vamos a ver. Hay un decálogo hoy, ¿no?, que nos manda la presidenta. Los bullets, ¿no? Los bullets, que es lo único que se conoce, pero bueno, falta saber qué demonios van a enviar para conocer el texto y para saber exactamente qué se pretende, pero ya suena que de pronto la presidenta puede decir... ¿De quién? De la reforma. Está presentando... ¿De cuándo fue eso? Hoy en la mañana. El de hoy, el del decálogo. Pues si quieres hablemos de eso. Hablemos. Porque ya la presidenta presenta este decálogo, le llama a ella... mira, aquí está. Por la democracia. Ella le bautizó así a esto que algunos dicen se perfila para un partido hegemónico y de Estado. ¿De qué va esto al final de cuentas? ¿Qué piensa el público de Aristegui Noticias? Nuestro buzón de voz está más que abierto. Así que la presidenta explicó esto a su manera, de su manera esta mañana. Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político. Ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino a la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente. Votas por el otro partido, por el Verde, y entonces atrás vas a poder votar por quienes van a representar al Verde en ese distrito o en esa circunscripción. Y solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado. Esa es la primera, y en el caso del Senado desaparece la representación proporcional. Queda la representación de los dos que tengan la mayoría y la primera minoría. Ese es el primer punto. El segundo, reducción del gasto, 25% de reducción, que corresponde una parte al INE, a las OPLES de llamadas, que son los institutos electorales estatales, y a los partidos políticos. Reducción del 25%. Mayor fiscalización. Principalmente esto tiene que ver con el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF, que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida, y también una fiscalización para que no haya pase en el tope de campaña. Voto en el extranjero. En el caso de los 8 diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero, del partido que corresponda que haya tenido la mayoría. Disminución de tiempos de radio y televisión. Consideramos que es un exceso. Cuando hay campañas, uno va oyendo el radio y se repite 5 veces el mismo anuncio.
Entonces, se puede disminuir y no pasa absolutamente nada, aunque se mantienen los tiempos oficiales. No puede haber contratación de un externo o contratación de un partido político para apoyar a alguien. Sexto, inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial tienen que tener un sello grande que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Y eso tiene que regularlo el INE. No es ninguna censura ni nada, sino sencillamente que no haya fake news relacionadas con inteligencia artificial. Entonces sí se puede publicar, pero tienen que tener en grande elaborado con inteligencia artificial para promover candidatos. 7, los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen 2 días, consideramos que no es necesario. Y el PREP viene realmente en la ley, entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional. 8, democracia participativa, que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados, sobre temas de relevancia para la gente. Entonces, con el 2% de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra, para saber o para poder tomar una decisión de manera colectiva, con sus restricciones de algunos temas que no pueden entrar. No nepotismo, que aunque ya se aprobó, es importante que sea parte pues de esta reforma. A partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y 10 no reelección. A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente. Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Y como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta, que tiene que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los 2 primeros, es una solicitud muy importante. El tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones. Entonces, yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba esta idea de que la presidenta va a ser su primera derrota. No, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, quien no. Y ya, así de sencillo. Así de sencillo, dice la presidenta Alfredo Figueroa. Bueno, Carmen, yo creo que conviene seguir en el análisis sesudo de la propaganda, que es hasta ahora lo que tenemos. ¿Propaganda le llamas? Pues mira, Carmen, anunciar un decálogo, hay un meme que corre por varios mentideros de las redes sociales. Esto de versión 1, versión 2, versión 155 de la propuesta de la presidenta. Una presidenta que ha venido suspendiendo. Desde la semana pasada estábamos a punto de conocer, vinimos aquí y dijimos, pues se construyó la propuesta del PowerPoint, ¿no? Seguimos en la propuesta del PowerPoint, de su versión más resumida, menos muñequitos y puestos, digamos, en una sola lámina. Ya con marketing, porque ya está el decálogo de la democracia. El decálogo con acento en la E, le quitaron el acento de la A, pero bueno. Sí, hay un pequeño tropezón de quien hizo el decálogo porque le faltó. Cuidado ahí, ¿no? El acento va en otra letra. El acento de esta... Pero el acento que nos importa subrayar que nos importa subrayar es... Vamos a ver o empezar a desmontar un poco algunas de las medias verdades y francas mentiras que dice la presidenta de México. A ver, presidenta de la República. Primer punto. Usted dice que en la Cámara de Senadores no debe haber plurinominales. Porque la Cámara de Senadores es una cámara que representa a 32 pueblos con relación a la federación, a la república.
La Cámara de Senadores no tiene una proporcionalidad con respecto a lo que ocurre, digamos, en términos poblacionales. Para que todo el mundo tenga claridad, un estado pequeñito como Tlaxcala tiene acceso a 3 senadores y un estado tan grandote como el Estado de México tiene acceso a 3 senadores. Por lo tanto, el Senado no se construye, digamos, a partir de la proporción de personas que hay en el país o en la entidad, sino de la idea de que somos Estados Unidos mexicanos. Y por lo tanto esos estados defienden a la federación, discuten en una asamblea que llamamos Senado, en la federación, sobre esa condición. Eso es el Senado. Pacto federal. Es el pacto federal. Entonces la presidenta creo que tiene un punto, cuando dice, oigan, pues no podemos ahí meter una lógica de una lista de 32 senadores para la proporcionalidad del país, porque efectivamente se trata solamente de una Cámara que representa entidades. Entonces, cuando haces una circunscripción nacional, el efecto potencial que tú tienes, como hemos tenido este asunto, es efectivamente, de pronto un estado puede tener más de 3 senadores, porque ¿de dónde sacas a los otros 32? No vienen de Marte, vienen de alguno de los estados, ¿no? Y entonces tienes una Cámara, digamos, que si fuese real y teóricamente, como se podría concebir un Senado, puedes tener de pronto más personas de una entidad. Porque en la lista de 32, hay que recordar, tenemos 128 senadores, 96 senadores vienen, digamos, los primeros 64 de las mayorías de los estados, o un segundo senador o un tercer senador viene en cada uno de los estados de la primera minoría, el que perdió, digamos, pero es el segundo lugar. Y el cuarto senador, para llegar a 128, viene de una lista plurinominal que efectivamente presentan los partidos. Bueno, a propósito de esto, y de una discusión seria sobre el Senado, yo le propongo a la presidenta le propongo un debate. Le digo, muy bien, presidenta, hay que desaparecer la lista de 32, porque efectivamente distorsiona la lógica en la que se construyó el Senado. Bueno, santo y bueno. Ahora bien, yo le quiero proponer que tampoco nos engañe con lo que usted realmente quiere con este efecto. Porque lo que importaría sería representar a esos 32 pueblos auténticamente. Eso es lo que importaría. Exacto. No otra cosa. Haría sentido, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos que cada quien tenga la proporción exacta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque con su propuesta, presidenta, fíjese qué cosa tan curiosa. Pasa usted de tener, como tiene hoy, Morena tuvo el 40,87% de los votos, repito, 40,87% de los votos en la Cámara de los senadores y las senadoras. Pero resulta, Carmen, que tiene el 46,88% del Senado, Morena. Es decir, ya tiene, presidenta, 6 puntitos más. Y fíjese qué pasa con su propuesta, no sé, casualidades de la vida. Usted podría llegar a tener con su propuesta, con los datos del 2024, como fue la elección del 2024, puesta con el modelo de 96 que nos propone, en términos de haber, digamos, resuelto así, Morena pasaría a tener, Carmen, con el 40,87, el 59% de la Cámara de Senadores. Mira tú. Entonces, mira tú, qué magia. Con los mismos resultados del 24. Aquí hay que poner una atención en relación al tema. Entonces yo me regreso y le respondo a la presidenta. Mire, presidenta, le propongo 2 cosas. Desaparezcamos la lista de 32 perfectamente y vayamos al mejor equilibrio que podríamos darnos. Vamos a hacer una circunscripción por cada estado y vamos a construir una lista de 4 plurinominales por cada entidad para que ningún estado se sobrerepresente, para que todos tengan la representación debida, pero ¿sabe también para qué efecto, presidenta? Para que todo el pueblo de Chihuahua y el de la Ciudad de México y el de Puebla y el de Tabasco y el de Jalisco y el de cada entidad tenga representado a todo su pueblo y no solo a la
al partido que usted, del que usted emana. Entonces vamos a un esquema de plurinominales puros y que a cada partido le toque lo que le corresponde. Porque este esquema está hecho, entre otras cosas, para sobrerepresentar al partido que con el 35% de los votos en una entidad se lleva 2 senadores, presidenta. No con el 50% más 1, ¿eh? Con el 35% se puede usted llevar 2 senadores de la República. ¿Por qué vamos a seguir teniendo un esquema que sobrerepresenta a las mayorías y subrepresenta a las minorías? ¿Por qué? Porque si lo que usted quiere es auténticamente representar a los 32 pueblos y lo que le pidió la gente, dice que le pidió la gente cosas, es la auténtica representación del pueblo, entonces vamos a un esquema de esa naturaleza. Le pongo más. Si usted tampoco quiere admitir 128 senadores pluris en 4, le ofrezcámosle que sean 3, los que quiere. Pero representará de mejor forma a la nación y a las minorías este ejercicio de volverlo no un asunto de 2, gano 2, aunque tenga el 30% de 2 senadores, y hay que se quede el resto de todos los partidos con un senadorcito o senadorcita. Ese es el esquema que usted nos está proponiendo y cuyo efecto es sobrerepresentar a su partido político para que tenga más senadores y por lo tanto más control político. Déjame hacer una pausa. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Volvemos con este tema y Alfredo Figueroa, un recuento de temas importantes y volvemos después de la pausa. Alfredo Figueroa, bueno, retomemos el asunto de lo que llama la presidenta decálogo de la democracia y que tú ya le bautizaste de otra manera. Ahora me cuentas. Sí, es que el decálogo, ¿qué te dice la palabra decálogo? Los 10 mandamientos, ¿no? Sí, es como... Bueno, puede ser un decálogo muchas cosas, pero como que te evoca, puede ser las normas te evocan los 10 mandamientos. Yo le diría a la presidenta que ha presentado los 7 pecados capitales, Carmen. Y uno de esos es intentar decirnos, el primer pecado que hablábamos ahorita, de esos 7 pecados capitales, es, presidenta, esto no es para representar de mejor manera al pueblo de México. A ver, son 10. 10. Y tú dices 7 pecados capitales, ¿se salvan 3? A ver. Se salvarían 3, en mi opinión. Creo que hay 3 cositas que podríamos salvar. Pasar. Venga. Pasar. Una, no me parece de ninguna manera mal que exista más participación ciudadana y más mecanismos para que la gente... siempre y cuando esté bien hecho. Esté bien hecho. Y que sea de veras, no farsas. Que sea efectivamente. Sí, eso yo estoy a favor de siempre que sea de veras y no farsas. Es correcto. En eso estamos de acuerdo. Y 2, me parece perfectamente correcto que haya una lógica de no al nepotismo. Porque en un país en donde se tienen tantos recursos por parte de los gobernantes y tanto poder como el que tiene ella, y como el que tiene tantos gobernadores que se sienten virreyes en este país y que quieren dejar a la esposa, al cuñado, a la hermana, a no sé quién en cada uno de los cargos, en realidad se crean este tipo de oligarquías casi, digamos, construidas desde la lógica familiar, Dinastías, ¿no? ¿sí? Dinastías, ¿no? Entonces, yo creo que son 2 cosas, 2 aciertos del planteamiento, que por cierto ya estaban en la discusión y han estado en la discusión política permanente. Y creo que en esto el principal adversario que tiene en estos temas la propia presidenta es en su propia coalición. Yo no veo problema en los partidos de oposición diciendo que estén en contra del nepotismo. ¿Sabe dónde tiene el problema? En el Verde. Para empezar. Entonces, yo creo que aquí hay estos 2 puntos y yo diría que hay un tercer punto. Tampoco le veo mal que se diga esta propaganda político-electoral está construida bien, con inteligencia artificial. Oye. Pero en todo lo demás, Carmen, en todo lo demás, hay un proceso de regresión política en México que nos toca, al que nos toca ponerle luz. O sea, frente al decálogo de la presidenta, 7 pecados capitales. ¿Tú ves? Si yo veo 7 pecados capitales, A ver, venga, ya dije el primero, capitales. Carmen, se quiere construir una Cámara, fíjate, en donde Morena se podría sobrerepresentar de los 40 puntos que tuvo en el si 24 a 19 puntos de toda la Cámara.
Ese es el efecto Ya del ni Senado. necesitaría a sus aliados. Ya ni Y necesitaría al los verde aliados. no, pues fíjate nada más que O sea, cosa. o los necesitaría mucho menos. Entonces, fíjate cómo... La dimensión del tema. La dimensión del tema, 1. 2, nos está hablando de algo que no quiere discutir la presidenta en esto de la representación. Lo dijimos la semana pasada y lo repito ahora. Es un cuento, presidenta. Si usted quiere entrarle a que la gente decida la boleta, haga primarias. Esto no resuelve el problema. Hagamos primarias. Hagamos primarias si en serio primarias. Si quiere- queremos un cambio verdadero, ahí Claro. está. Punto. Ustedes representan no el cambio verdadero, representan la falsedad, la renuncia a la verdad. Eso es lo que representa este tipo de planteamientos, por más que lo ponga en Palacio Nacional, en primer lugar, diciendo y repitiendo una mentira, que es que la gente va a elegir. No es cierto. La gente va a votar y a ordenar cosas que ustedes ya previamente eligieron. Como Usted, siempre en México. usted o las élites partidistas. Si quiere romper esa dinámica, vaya a primarias, presidenta. Es lo honesto, es lo claro. Y 2, si queremos discutir con seriedad Senado y Cámara de Diputados, Carmen, que este es el otro tema, ella habla de un Senado teórico, pero el Senado de hoy se ha atribuido, junto con el presidente, un conjunto de asuntos que no le corresponden a esa Cámara. Si esa Cámara no es el soberano, si no representa al pueblo, porque no representa al pueblo, sino al pacto, Al Pacto Federal. hay muchas cosas que el pueblo tendría que poder resolver sin pasar por la Cámara de Senadores. O puede tener una revisión por la Cámara de Senadores, pero después prosperaría quien debe prosperar, que es el pueblo, es el soberano. No es usted, presidenta. Quien representa al pueblo es diputados. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Última con el asunto. Voy a ver la letra de su ley, pero como dijo que va de su norma, de su constitución, pero como dijo que va a entrarle en serio al tema de que la gente y los partidos se representen auténticamente, que no quiere ir contra el pluralismo, yo espero que hoy a la 1 de la tarde, que se empiece a circular por todos los chats y los mentideros esa propuesta, aparezca que ha desaparecido el 8% de sobrerepresentación que se dio el partido hegemónico En la transición. en la transición. Yo espero Que quite ese 8%. que en un acto democrático, todavía le da tiempo de borrar ahí a Pablo, póngalo. Bórrenos el 8%. Si no tiene, les mandamos el texto como puede quedar. Borre usted el 8% de sobrerepresentación en eso. Si no lo hace, esto es una regresión, es, en términos simbólicos, un pecado capital y no la parte de un decálogo que busca el desarrollo democrático del país. Punto 2, que creo que ha pasado muy por encimita y no he oído como buenas, digamos, preocupaciones. Esto es que desaparecemos el PREP, es que, a ver, en el fondo aquí hay una propuesta, en el punto creo que 7 de su decálogo, el pecado 7, vamos al pecado 7, que dice cómputos inmediatos. A ver, yo le platico rapidísimo, presidenta. Quizá se va a acordar de cosas. Mire, en el 2006 tuvimos un problemón en México. De dimensiones fuertes. De dimensiones que se ilustró en términos del mundo electoral como la tormenta perfecta, ¿no? Resulta que la relación de porcentaje entre el primero y segundo lugar estaba en menos de medio punto porcentual. Y se hizo un debate enormemente importante en México, porque si bien hicimos todo el esfuerzo, algunos particularmente en aquella época, en hacer transparente cada voto de la gente, no se tenían ni los instrumentos ni las condiciones para enfrentar una dinámica de esa naturaleza, y además no hubo la voluntad también, en muchos casos, para abrir como se tendría que haber abierto el número de paquetes electorales para hacer un recuento. Usted recordará algo, presidenta. ¿Se acuerda de una frase que decía voto por voto, casilla por casilla? Bueno, reconociendo esto, los legisladores en el 2007 hicieron una nueva ley, hicieron una modificación a la Constitución con muchas cosas muy relevantes. La gran reforma de 2007 es una gran reforma, presidenta. Sí fue una gran reforma y sí fue una reforma de avanzada en muchos sentidos. No como esta pretensión que tienen aquí. Y ahí en aquella época se determinó que había ahora que abrir todas las causales para abrir las casillas. El principio es ser la certeza. Si alguien tiene dudas, si no suma bien, si hay lo que vas a privilegiar es la certeza absoluta.
¿Y sabe cómo podemos hacer análisis de los paquetes electorales para ofrecerle al país un resultado certero? Y si hay duda, se abren los paquetes. Fíjese que llegamos a abrir 60, 70% de todos los paquetes. ¿Sabe para qué? Para que nadie se vaya con la duda de quién y para quién fue el voto. Fíjese que De eso se trata. abrimos paquetes hasta porque hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Una causal. Fíjese, ni siquiera hay un problema aritmético, ni siquiera hay un problema de ningún otro orden. Pero si vemos más nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, hay que abrir ese paquete. ¿Y sabe cuándo analizamos eso, Presidenta? Empezamos a analizarlo el domingo en la noche. Lo capturamos en el sistema de Canto y también en el PREP, que también quiere desaparecer. Ahora hablaremos del PREP. Y tenemos el lunes y el martes para que los partidos se preparen para abrir todo aquello que se necesite abrir. Por eso hay que respaldar la idea de que se mantenga en miércoles, Presidenta. Porque abona la certeza. Y si usted quiere que se empiecen a contar los votos el domingo en la noche, lo que hay es el riesgo de que el actor que puede estar siendo víctima de un error, de una mala intención, de un no tenga tiempo ultrajamiento, de reclamar, no tenga tiempo de ver en ese momento y subsanar el proceso. Exacto. Eso nos dio certeza, nos dio tranquilidad. Cuando se abrieron los paquetes electorales la primera vez en el 2009 en una magnitud brutal, todo el mundo se regresó a su casa y nunca se volvió a escuchar, no me abrieron un paquete electoral. El problema está en que no se contaron bien los votos. Entonces, no sé a quién le haga caso, Presidenta, o con quién hable. No sé si es Pablo o algún otro que se le ocurre que es muy fácil todo. Pues no es tan fácil. Hay que contar cientos de miles de actas. Y los partidos tienen que organizar su reclamo y la autoridad tiene que hacer el análisis. Y llevan trabajando esa autoridad y todos esos partidos necesitan tener tiempo y condiciones de sistemas, de software, etcétera, para poder hacer una rápida revisión de esto. Entonces, su cómputo no tiene un sentido que abone a algo que está dentro de, esto sí, de los principios constitucionales que están establecidos en el 41 y que son el faro orientador de la autoridad. ¿Sabe qué? Certeza. Necesitamos tener certeza de que este voto ha sido efectivamente bien contado. Y cuando hay dudas, lo que haces es abonar e ir en contra de esa certeza. Y este procedimiento, lo que usted propone, va en contra de ¿Y cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa en este punto? ¿Cuál es la prisa? Oiga, a ver, pensemos mal, ¿para qué querrían esto? Bueno, ¿Para disminuir los espacios de certeza? Yo he escuchado a algunos que lo que quieren es desaparecer al PREP. Que se desaparezca el PREP, porque ahora como ya vamos a tener cómputos, ¿Para qué entonces, el PREP? ¿el PREP para qué? Quitemos al PREP. Claro, no, dicen, no lo vamos a quitar de aquí, porque el PREP no está en la Constitución. No. Bueno, dicen eso estos señores. Vamos a ver, Presidenta. Yo le platico. En el mundo, hay sistemas preliminares, de conteos preliminares, que son mucho más rápidos que nuestro PREP. Yo lo que creo es que lo que necesitamos hacer, que era un planteamiento, por cierto, que yo hacía, perdón por la primera persona, desde el 2012, es lo que necesitamos construir es un PREP casilla 100%. No hay que esperar a... ¿Un PREP 100%? Casilla. Explico en qué consiste. Explica, 2 puntos. 2 puntos. Lo que ocurre hoy, hay algunos ejercicios de PREP casilla ya que se suceden en el país, pero no es el 100%. Lo que ocurre en algunos lugares es el presidente termina de contar los votos del conjunto de elecciones que sean, ¿no? Senadores, diputados, presidente de la República, etcétera. Gobernador, todo. Agarran los federales, los paquetes federales y se los llevan al distrito y agarran el paquete y se lo llevan al OPLE, al distrito local. Bueno, el que va al federal trae un conjunto de copias y una copia es la copia PREP y otra es la copia... La verdad es que la copia PREP es la copia del acta. Sí. Y lo que haces es, llegas al distrito y hay unos señores que la capturan, la digitalizan, la suben al sistema y van haciendo el conteo de esos votos. ¿Sabe cómo nos ahorramos el tránsito entre la casilla y el distrito? Vamos a transmitir desde casilla.
toda la información del resultado de todas las ¿A un elecciones. centro? La vamos a transmitir con un aparatito de estos, Carmen. Con un aparato, con un teléfono celular y con la tecnología de que hoy disponemos, podemos transmitir toda la información de cada una de las elecciones desde la casilla a una velocidad, como ocurre en un montón de lugares del mundo, que hace que sea más eficaz, más rápido un sistema preliminar, incluso que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Ándale. Mucho más rápido. ¿Por qué no tenemos eso? Pues porque yo no sé con quién hablan estas personas. Porque yo no sé si Pablo sigue pensando que hay unas, o sea, en la época, digamos, donde Jacobo Zabludowski tenía unos de estos aquí y piensa, ¿por qué no saben? ¿De plano? Pues Carmen, es que porque no entienden el proceso, porque hay una suerte de arrogancia aquí en donde la gente no se pone a escuchar cómo es el procedimiento. Hay procedimientos, hay personas involucradas en este procedimiento, hay trabajadores y trabajadoras de cada lugar, hay ciudadanos llevando el paquete. Eso tiene que entenderse, porque no es magia. Que arranquen, que sigan. Oiga, llevan trabajando 24 horas los últimos 4 días, que sigan. Bueno, eso da lugar a muchos problemas. Y se le puede, como se le ha exigido a la autoridad mexicana, todo. Se le ha exigido una y otra y otra y otra y otra. Pero además, ¿sabe qué quiere hacer otro de los pecados de la presidenta encima? Hay que quitar a esa gente. Hay que correrla porque pues vamos a disminuir los costos. Hay que bajar 25% el costo de las elecciones. Ese pecado, Carmen. ¿Qué significa eso? Eso significa que quieren acabar, lo dijeron en su conferencia de prensa, con las juntas distritales del país. Ni más ni menos. ¿Sabes dónde está el 80% del servicio profesional electoral del país? En las juntas distritales. Está ahí. Ese es con el que quieren acabar. O sea, las personas que hacen el trabajo, las personas que organizan el trabajo, que están siendo formadas profesionalmente y que contratan personal eventual para ese trabajo, son a las que quieren correr. Las quieren correr. Una disminución del presupuesto del Instituto Nacional Electoral no tiene otro lugar a donde ir que restar personal, Carmen. Lo que están defendiendo no es la certeza, no es la independencia, no es la democracia, no es una evolución en ese sentido. Y les digo y les repito, mienten cuando dicen que tenemos la democracia más cara del mundo. Mienten, mienten, mienten. Dato por dato, desde el 2011 hemos publicado cómo en México lo que ha venido ocurriendo es una disminución de los gastos de la autoridad electoral y no un crecimiento de los gastos de la autoridad electoral, aunque tiene más facultades. Cada día la autoridad electoral. Bueno, ahora es todavía más precarizar a la autoridad electoral. Ahora es todavía más ir contra la historia de formación. Ya acabaron con la carrera judicial y ahora quieren acabar con la carrera electoral. Pues no. No es una ventaja. No es una ventaja. Porque además ya vemos cómo administran ustedes los recursos, ¿verdad? ¿O de qué huachicol fiscal vamos a hablar aquí también en relación a ese tema? Pues sí. O vamos a disminuir. No es lo mismo que usted sea trimillonario, como es Morena en términos de los recursos públicos, por decirte una cosa, y te reduzcan el 25%, y que tú seas uno de estos partidos que están llegando a la vida nacional y que te disminuyan el 25%. Es decir, si te quitan el 25% del salario mínimo que tú tienes, por decirte algo, frente a que le quiten a Carlos Slim, ¿quién crees que va a padecer más, Carmen? A ver, ¿quién? ¿Quién padecerá más si alguien gana 100,000 y otro gana 8,000 pesos y le quitan el 25%? No, pues ya. ¿Quién padecerá más? Obviamente, el de 8. El que gana 8, ¿no? Obvio. Pues esa es la proporción con la relación a la discusión de por qué hay que disminuir a los partidos. Porque ¿a qué cree, presidenta? ¿A quién cree que beneficia su propuesta? No al pueblo de México, a su partido. Así como lo hace en el Senado, lo hace en recursos públicos, lo hace en relación a la falta de certeza y podría seguir, Carmen, con pecados de todo orden. 7 pecados capitales estás enlistando y analizando de estos 10 que llama Decálogo por la Democracia a la Presidenta de México. Déjame hacer una pausa. Le mandamos un saludo al abogado Javier Cortina, que está escuchando, Javier, esta mesa. Y dice Javier, que es un gran abogado, dile por favor, Alfredo, que sí mande el texto, que mandes el texto, te conmina
el abogado Cortina te conmina a que sí mandes el texto de cómo debe quedar la desaparición del 8%. Por si no se les ocurre qué redactarle, Ok. ¿por qué no la redactas tú y ya se cierra la propuesta completa? El remedio y el trapito, para decirlo claro. Y dice Javier que sí, que les mandes el texto de cómo debe quedar la desaparición del 8% para que se haga viral, dice él, que es una exigencia ciudadana. Es así, es una exigencia ciudadana. Y lo mismo con la inclusión de las primarias. Que si estás libre esta mañana, ¿por qué no redactas y mandas estas dos propuestas para que se incorporen al debate legislativo una vez que llegue un día de estos la iniciativa de reforma de la Presidenta de México? Déjame hacer una pausa y volvemos. Regresamos con Alfredo Figueroa y gracias de nuevo a Javier Cortina que envía este mensaje, ya lo leí hace un momento, te está pidiendo que sí que mandes, que no sea solo una idea así al vuelo, sino que sí que mandes el texto de cómo debería quedar la desaparición del 8% para que se pueda hacer viral y para que la gente lo pueda conocer directamente esta idea, una exigencia ciudadana, dice Javier. Lo mismo con la inclusión de las primarias. Y lo que dice es que el tema es poder pedir cosas concretas. Pedir cosas concretas y precisas que todos entendamos y que son indispensables. Bueno, saludos a Javier primeramente. ¿no? Primeramente. Abogado magnífico, un abrazo grande. Y me lanza, digamos... Al ruedo, porque al tú ruedo, lo dijiste. Con una... Dice, nada más que lo cumpla, o si dijiste que le podías mandar el texto. Esta tarde. A la presidenta. A la presidenta no sé cómo mandárselo, pero creo que nos seguimos en Twitter, pero solo eso sí que sería difícil. ¿Sí, en Twitter? Sí, creo que es lo único que tenemos así, pero el teléfono no lo tengo. Pero lo que sí podemos hacer es producir un texto, al menos de estos dos temas que nos plantea. Entendible, fácil, para que vaya al corazón del asunto. Bueno, Javier sabe que escribir un texto constitucional a veces no es tan fácil ni tan entendible desde el punto de vista de que hay que tomar algunas precauciones. Que no me obligue a hacer un PowerPoint. Ya de esos tenemos un montón. Bueno. Lo que puedo hacer es un texto que se someta a la consideración de la gente, diciéndole por qué o cómo desapareceríamos la sobrerepresentación en 3 párrafos, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. Luego, las primarias las podemos desarrollar, pero implican más artículos constitucionales que solo el 41. Uh-huh. Y en el caso del 8%, pues le digo a Javier rápido que hay que hacer la reforma en el 54, en el 116 y, si no recuerdo mal, Javier, en el 122, para que también haya esta proporcionalidad de desaparición del 8% en los estados de la República. Porque, ¿qué crees? También en los congresos de los estados está admitido ese 8% de sobrerepresentación constitucional y el 122 nos sirve para arreglar la Ciudad de México. Bueno, dicho esto, la respuesta es sí. Lo redactaremos y vemos si lo subo a Twitter, te lo mando a ti, Carmen, y lo ponemos en el portal. Ya veremos de qué manera lo difundimos. Se difunde. Sí, la idea es sumarse al debate, a la discusión y poner cosas específicas. Que me dé un ratito y ¿sí? Que tenga tiempo y lo pueda redactar de la mejor forma posible. Bueno, entonces, compromiso cumplido con Javier Cortina y otros amigos y amigas que me están escribiendo sobre la misma propuesta ya. Sí, veo que tu chat está intenso, tu teléfono está que arde. Bueno, no me quiero ir, Carmen, sin dejarte dos puntitos más que me generan preocupación importante. Uno es, Carmen, ya he hablado del gasto y todo lo que esconde, pero quiero insistir en algo que me resulta muy penoso. Me resulta muy penoso que Claudia Sheinbaum defienda los intereses de Televisa en esta reforma. A ver. Me resulta muy penoso que que Ricardo Salinas Pliego le aplauda por quitarle tiempo a los tiempos del Estado y favorecer la comercialización de esas empresas. Me parece que lo que no logró... Clara Luz? No he leído a Clara Luz, pero lo que no logró... Ya tengo. Clara Luz Álvarez. Calderón. Lo que no logró Peña. Lo que intentó en algún momento López Obrador, pero no hizo, lo está haciendo ella. Me parece de una pena histórica que una de las causas democráticas más importantes que ha sido someter
la condición de concesionario a una lógica de interés público, a una lógica en la que tuvimos muchos y muchas que padecer hasta hace muy poquito todavía, vetos, esfuerzos por acabar con nuestra reputación, en fin, un conjunto de ejercicios. Pensé en el Palomar, Carmen. Uh-huh. Y que esta presidenta que tenemos hoy sea cómplice de eso, no merece mucho más que en mi opinión, me apena. Es decir, a veces más que, como diría el gran poeta aquel, más que náusea dan tristeza. Este tipo de planteamientos. Le digo rápidamente que si en serio quería entrar a la discusión de la espotización, como intentan de la espotiza, pues vamos a discutir. Vamos a usar esos 48 minutos diarios en cada estación para tener debates. Claro. En buen horario. Claro, en buen horario, que sean debates. Y que tengamos debates profundos sobre lo que representa una y otra opción política. Uh-huh. Entremos a redefinir el modelo de comunicación política, no a cercenarlo en favor de los intereses de los privados. O la gente a la que dice representar es la gente de un consejo de administración. ¿O de qué gente está representando con este tipo de propuestas? No quiero dejar de decirlo, porque luego incluso tenemos siempre a estos, ya sabemos, ¿no? A esta gente que está alrededor de ella, tratando de defender lo indefendible, y personajes que más vale ya ni siquiera, digamos, por su tamaño político referir. Eso me preocupa mucho, creo que es una regresión completamente fuerte. Dice la presidenta una cosa que hay que revisar con lupa. Déjame agregar a lo que dices. Sí. Es que me mandaron esto que es muy importante. Clara Luz Álvarez, que es una especialista en telecomunicaciones y una fina opinión siempre la suya, dice, ¿por qué tienen posturas opuestas Corral y Saldívar? Porque el asunto de Javier Corral, que la semana pasada nos mandó un mensaje que aquí leímos, sí, sobre el tema de Televisa y la cuestión de los tiempos oficiales, dice, ¿por qué tienen posturas opuestas Corral y Saldívar? Uno senador por Morena y otro coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de México. Y dice Clara Luz, recordemos algunos aspectos históricos, busquemos el objeto de la reducción de tiempos oficiales y veamos sus efectos, dejando de lado el que Saldívar fue señalado directamente en el escándalo de Televisa Leaks, revelado por Aristegui Noticias, de llegar a la presidencia de la Corte impulsado por una campaña negra producida dentro de la televisora. Y ahí está su artículo, que no da tiempo, pero en el Universal se puede leer puntualmente a Clara Luz Álvarez. Bueno, pues está clarísimo que lo que Saldívar defiende, ha defendido siempre, o por lo menos en este mundo reciente, son sus privilegios personales y los intereses de algunos privados en este país. Eso es lo que defiende el señor Saldívar. Pero me parece que referirnos a Saldívar es un poco penoso. Es decir, es un tipo que, otra vez, Carmen, lo que ha venido desarrollando y exhibiendo no solo es una profunda ignorancia de algunos de los temas de la historia judicial, política de este país, sino una complicidad a veces con las peores causas recientes. Déjame decirte el último pecado. Último pecado del que... 7 pecados capitales, el último pecado. 30 segundos. El último pecado es pensar que solamente con una modificación en la unidad de inteligencia financiera, que está bien que se haga, vas a resolver el problema del financiamiento ilegal de las campañas en los partidos políticos. Que con mejor relaciones de la UIF vas a acabar con el crimen organizado entrando a las campañas. Que con ese convenio nuevo vas a acabar con todo lo que está cercenando y destruyendo la democracia mexicana, como es que la violencia, el crimen, la imposibilidad de que la gente sea bien representada está asociada a la inclusión de este crimen en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano a todos los niveles. Es un pecado de omisión enorme no poner a ese elefante que está en la sala en la letra de la Constitución para construir al menos un camino de solución para esto. Decir que con las mejores relaciones entre el INE y la UIF resolvemos y atendemos a ese elefante es un pecado de una omisión enorme.
Enorme. Nos vamos con esto. Alfredo Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos. Solamente le mando un saludo a Diana Manso, que ya no entramos con Diana, pero nos informa Diana que liberaron al Procurador Agrario Nacional después de 24 horas retenido en Santa María, Chimalapas, en Oaxaca. Gracias, Diana, por informarnos. Estaremos con el tema mañana. Por lo pronto, gracias. Buenos días. Un abrazo.